Bienvenidos todos a este encuentro organizado por la Fundación Libertad, por la Fundación Cívico Republicana y por la Fundación Club de la Libertad. Estas tres organizaciones hemos entendido que el tema así lo ameritaba, y es por esa razón que decidimos convocar a los oradores que hoy nos van a ayudar a entender mucho mejor qué está pasando y eventualmente dialogar y discutir sobre esta cuestión que tanto nos ocupa y nos preocupa. En ese contexto me gustaría compartir con los presentes cuáles van a ser un poco la dinámica del evento. Vamos a tener la posibilidad de escuchar a ambos oradores. En primer lugar será el turno de Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, y luego la oportunidad de escuchar a Mariano Causino, ex embajador de Argentina en Israel. Quiero decirles también a todos los que están sumándose a este encuentro, a esta transmisión, que la idea es que a medida que vamos escuchando, vamos a ir seguramente comprendiendo mucho mejor de qué se trata la temática, seguramente vamos a tener una contextualización de todo este presente. La sugerencia es que estemos atentos a la presentación, en primer lugar de Ariel Helblum y luego de Mariano Causino, y al finalizar ambas presentaciones vamos a tener la chance de escribir en el chat y de plantear eventualmente inquietudes, comentarios y fundamentalmente preguntas para capitalizar al máximo la experiencia de los dos oradores que hoy gentilmente nos acompañan y a quienes queremos agradecer muy especialmente el gesto de aceptar nuestra convocatoria y ayudarnos, decíamos, a entender este tema que tanto nos preocupa. Así que, dicho esto, le damos nuevamente a todos la bienvenida, agradecemos a todas las fundaciones que se han sumado a este encuentro y vamos a darle ahora entonces el uso de la palabra a Ariel Helblum. Le damos la bienvenida y lo escuchamos, Ariel, entonces. Bueno, buenas tardes, un placer, gracias por la invitación. Agotar este tema en poco tiempo y además dejar tiempo para las preguntas es prácticamente imposible. Por lo tanto, voy a optar por dar algunos tips, digamos, como para poder entender un poco más de lo que se trata. Es uno de los temas por excelencia en el mundo en el cual todo el mundo se cree un especialista, da opiniones que tienen muy poca fundamentación, como si supiese exactamente de lo que está hablando y permitiéndose dar un juicio de valor que por lo general es equivocado. Lo primero que uno tiene que saber es que estamos frente a un conflicto. El actual no es entre Palestina e Israel, sino Hamás. Y Hamás es una organización terrorista que gobierna en estos momentos, después, primero de elecciones y luego un golpe de Estado, la zona de la Franja de Gaza, sojuzgando a su población y sosteniendo, casi diríamos, un gobierno más que dictatorial. Se trata además de una cuestión que no es únicamente una cuestión de territorios, como mucha gente cree, sino que es una cuestión absolutamente religiosa para Hamás. La carta orgánica de este grupo, que fue creado como un desmembramiento de los hermanos musulmanes, una organización casi de tinte fascista que nació en la década del 28, en la década del 20, pero específicamente en esta zona, desde el año 87, 88, este grupo lo que cree es que no pueden existir ni reinos ni países que no sean musulmanes en tierras musulmanas, entendiendo de que esta es una zona del Islam y cualquier otro que esté en la zona puede vivir, sí, pero como ciudadanos de segunda, sin tener los mismos derechos. De hecho, la Carta Orgánica de Hamás establece claramente que busca la destrucción y nunca reconocer al Estado de Israel, y no solo eso, sino que sus enemigos son judíos y cristianos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Primer punto que tiene que quedar en claro. Segundo, estamos hablando de una situación en la que, ¿por qué
decimos que en estos momentos está sucediendo lo que está sucediendo. Nosotros podemos hablar de las pequeñas mechas que dieron lugar a que esto haya sucedido. Algunos hablan de un barrio llamado Sheikh Jarrah o distintas situaciones, que fueron todas pequeñas rociaduras, digamos, de gasolina a algo que ya estaba caliente. Pero lo más importante que nosotros tenemos que entender y por qué sucede lo que sucede es que desde la asunción del gobierno de Biden y ha puesto en su discurso de que va a poner especial énfasis en reclamar determinadas situaciones que tengan que ver con los derechos humanos, Mahmoud Abbas, que es quien lleva adelante la presidencia de la Autoridad Palestina, es decir, quienes gobiernan en lo que se conoce como Judea y Samaria, en esta zona debía o llamó o propuso que iba a llamar a elecciones. Elecciones que no llama para un periodo de 4 años desde 2006 y 2007. ¿Por qué razón? Porque en todo momento supone que jamás puede ganar esas elecciones. Y de hecho, todo indica de que si hubiese elecciones, jamás ganaría esas elecciones. Con el argumento de que los ciudadanos que viven en el este de Jerusalén no podrían votar, cosa que en 2006 sí hicieron e hicieron por correo también, suspende las elecciones, a lo que jamás sostiene de que si no iban a haber elecciones, iba a generar este conflicto de una u otra manera. Tercer punto, el tema que supongo que Mariano va a hablar un poco más, que tiene que ver con esta suposición de falta de proporcionalidad. Hay un ataque indiscriminado de un grupo que tiene un arsenal de misiles que dispara hacia la población civil y no hacia objetivos militares desde la Franja de Gaza. Esta gente, como una muestra de que no cuidan a su propia gente, tenemos que saber que entre el 20 y 30% de los cohetes que se disparan desde la Franja de Gaza caen en el espacio propio de Gaza, dañando a su propia población. El resto, muchos de ellos, ¿y por qué sostenemos de que no hay una determinada cantidad tan grande de caídos desde el lado israelí? Es porque tienen un sistema de defensa llamado cúpula de hierro, desde el cual se disparan un sistema antimisilístico que elimina el 90% de los misiles que se dirigen hacia población civil. Ahora bien, los ataques, muchas veces, desde el lado de Hamás, la situación de en qué lugar se encuentran destacados los mandos o bien los lugares de donde se disparan misiles, es efectivamente desde lugares que saben que son de difícil ataque o que tienen que pagar un alto costo a aquellos que quieran atacarlo. Ya en 2014 quedó en evidencia cómo, por ejemplo, se disparaban misiles desde las escuelas de la UNRWA, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Es decir, desde las propias escuelas de las Naciones Unidas había adminículos de donde se disparaban estos cohetes. En estas situaciones están en hospitales, en escuelas o en lugares donde son altamente poblados. Las respuestas desde Israel vienen de la siguiente manera. En primer lugar, tratar de ser lo más quirúrgica posible para tratar de evitar la mayor cantidad de muertos civiles. En segundo lugar, el otro día todos fuimos testigos de la caída de un edificio en el cual había oficinas de los medios internacionales. Lo que hacen es lo siguiente. Primero, se llama por teléfono o se mandan mensajes de texto para avisar de que ese edificio va a ser atacado. ¿Y por qué fue atacado ese edificio? Porque dentro de ese edificio funcionaba uno de los comandos de inteligencia de Hamás.
En primer lugar, se avisó. En segundo lugar, se mandan determinadas bombas que caen en el techo, hacen muchísimo ruido, de hecho, mueven casi el edificio dándole entre 10 y 15 minutos de aviso para que la gente salga. Tal es así de que la queja de determinados medios de comunicación es: no tuvimos tiempo de sacar nuestras cosas, pero no hubo caídos, no hubo víctimas. Por otro lado, y después, por supuesto, vienen los ataques. El último punto fue la maniobra que llevó adelante el ejército de Israel durante la semana anterior, hacia fin de semana anterior. En primer término, sostuvo que después de los primeros ataques iba a llevar adelante una incursión terrestre, lugar en que llevó a que los mandos de Hamás empiecen a utilizar lo que se llama el metro. Y cuando estamos hablando del metro no es un subte, sino que son 100 kilómetros de túneles preparados donde hay armas y donde se escondían para poder llevar emboscadas sobre los soldados. Y que muchas veces esos túneles entran dentro del territorio de Israel. Una vez que se esconden en esos túneles, la Fuerza Aérea de Israel dispara y destruye y comienza a destruir esos propios túneles. El objetivo que busca en estos casos las fuerzas de Israel es tratar de descabezar a Hamás, quitarle la mayor cantidad de fuerza de rearme que pueda tener durante el tiempo, para poder evitar que esta situación se mantenga por muchísimo más tiempo. ¿Qué se puede esperar? Podemos esperar situaciones de mínima o situaciones de máxima que puedan agravarse. Desde la situación de mínima, como para poder ver qué salida hay, es que desde los organismos internacionales y determinados países la presión sea cada vez mayor y se sienten en una mesa de negociación para poder llegar a un alto el fuego. Desde máxima o situaciones que pueden agravar esto, es que a los ataques que desde Franja de Gaza lleva adelante Hamás, se les una ataques desde el norte de Hezbollah, desde el Líbano. De hecho, hoy, durante el día de hoy, hubo 7 misiles disparados desde el sur del Líbano que cayeron dentro del propio Líbano, sin poder pasar la frontera. Pero es el gran temor de que esto pueda significar una escalada. En principio hay muchísimas más preguntas seguramente o más comentarios como para poder contestar, pero me parece que con esto dimos una primera base como para poder aclarar un poco qué es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Ariel. Interesante el planteo original. Vamos a dar el tiempo ahora para escucharlo a Mariano, a ver si lo podemos habilitar ahora a Mariano con el micrófono para que pueda arrancar su presentación. Ahora sí, Mariano, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a la Fundación por invitarme, por compartir estos momentos y este análisis. Yo creo que los comentarios que hizo Helblum han sido bastante correctos y abarcativos sobre lo que ha ocurrido en estos días y el contexto de la situación, de manera que me ahorra bastante el trabajo. Yo adhiero prácticamente en gran medida a lo que se ha dicho. Lo que querría comentar es lo siguiente: en Medio Oriente no hay un conflicto, sino varios conflictos simultáneos y solapados, ¿no? En ese marco, el conflicto árabe-israelí tal vez no sea el más relevante, sino que probablemente uno podría decir que el conflicto más significativo que existe en esa región del mundo es el que tiene lugar entre las ambiciones por la hegemonía regional por parte de Irán y sus aliados y Arabia Saudita y sus aliados. Y que en alguna medida, o en buena medida, ese enfrentamiento representa en las condiciones históricas vigentes el tradicional y ancestral enfrentamiento entre
Arabia, entre sunitas y chiitas. En segundo lugar, diría que hay que tener presente que en el conflicto entre Israel y Palestina, un dato central es que después de las guerras del 67 y del 73, la Liga Árabe había establecido un criterio por el cual los países árabes no debían negociar acuerdos de paz con Israel hasta tanto no se resolviera la cuestión de la convivencia o del conflicto existente con los palestinos. Y ese criterio fue siendo dejado de lado paulatinamente, porque en las últimas 4 décadas se han logrado acuerdos de paz muy importantes entre Israel y países árabes. En 1979 se firmó el acuerdo de Israel con Egipto, como consecuencia del acuerdo de Camp David, que había tenido lugar el año anterior a impulso de la administración Carter, y en 1994 se firmó la paz entre el Estado de Israel y el Reino de Jordania. Y en los últimos año y medio, en especial durante el periodo final de la presidencia de Donald Trump, se lograron acuerdos muy importantes de Israel con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos. Y hay una mejor relación con Arabia Saudita. De modo tal que este contexto hace que la llamada solidaridad árabe con la causa palestina ha mermado en gran medida. Lo otro que creo que vale la pena destacar en este sentido es qué es lo que sucede en Israel y qué es lo que sucede en Palestina. En Israel ustedes recuerden que hay un proceso electoral, en realidad se ha sustanciado una cuarta elección en un periodo de 2 años, en la cual nuevamente no se ha podido formar gobierno, pero esta vez había una posibilidad bastante elevada de que una coalición opositora al primer ministro Benjamín Netanyahu pudiera organizar una coalición para reemplazarlo en el poder. Esto estaba con alguna chance importante en las últimas semanas. Mientras tanto, en Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Abu Mazen, que es el sucesor de Yasser Arafat, y que gobierna Cisjordania desde hace 15 años, un poco más en realidad, desde el 2004 creo, 16 años, había una elección programada para fines de mayo y la suspendió hace un mes. Y la suspendió, todo indica que por la posibilidad de que jamás pudiera avanzar o ganar las elecciones. Mientras tanto, Palestina, cuando se habla de Palestina, hay que no olvidar que estamos hablando de 2 unidades políticas diferentes, porque en Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina y en Gaza ese territorio está bajo control de Hamas, que es una organización terrorista, así ha sido definida por numerosos países, entre ellos los más importantes del mundo, por ejemplo los Estados Unidos. Lo último que creo que hay que mencionar es qué es lo que concierne a la Argentina. La Argentina es un país que tiene una convivencia multicultural y multirreligiosa admirable, verdaderamente ejemplar, que permite que, salvo excepciones, es un país que tiene una integración religiosa muy importante. Nosotros tenemos la suerte de tener una sociedad muy integrada y que tenemos amistades cruzadas y familias cruzadas sin mayores inconvenientes. Y por eso, y además es un país que ha sufrido 2 atentados terroristas en los últimos 30 años, que han costado la vida de 100 personas combinados, y por lo tanto en ese contexto es que me parece altamente criticable y diría inaceptable el comunicado que la Cancillería Argentina hizo la semana pasada, en el cual en lugar de condenar el uso del terrorismo por parte de una organización terrorista como Hamas, se dedicó a criticar al Estado de Israel en ejercicio de su legítima defensa. Ese comunicado fue verdaderamente repudiable que hizo la Cancillería Argentina, no lo corrigieron, no se arrepintieron, y es más, en declaraciones posteriores en un diario, en Infobae, el presidente y el canciller dieron una serie de explicaciones desopilantes que son casi peores que el comunicado mismo. De manera que ese comunicado fue rechazado ampliamente por la oposición
Argentina, y eso creo que es una buena noticia porque no refleja en lo más mínimo al conjunto del pueblo argentino. Freno acá y habilito a que si quieren hacer preguntas y comentarios me parece una buena ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Vamos a ahora habilitar el tiempo de las preguntas. Ya tenemos unas cuantas allí en el chat. Invitamos, por supuesto, a la gente a que nos vaya ayudando a desarrollar este tema con sus inquietudes. La primera de ellas, siempre habilitamos la pregunta para que cualquiera de los dos oradores pueda contestarlas o secuencialmente, inclusive si prefieren. Dice Susana, ¿qué consecuencias puede tener este conflicto con Hamás con los países árabes del Acuerdo de Abraham? ¿Querés vos, Mariano, empezar? Bueno, a ver, hay que distinguir probablemente en la dirigencia de estos países árabes sunitas y lo que se conoce como la calle árabe, que es el estado de opinión pública en esos países. Probablemente en la opinión pública, en la llamada calle árabe, esta situación tenga un costo importante, lamentablemente, porque ustedes saben que en alguna extensión la presentación del caso es bastante tergiversada, porque si ustedes ven los medios, incluso los medios de países occidentales, ¿no? Hacen una cobertura que es muy tendenciosa y poco equilibrada sobre el suceso, a tal punto que el primer título que se pone son los bombardeos de Israel sobre Gaza, y no los ataques terroristas sobre Israel. De acuerdo a cómo usted presenta un mismo hecho, puede obtener una situación distinta. Y acá, lamentablemente, está plagado de medias verdades, de mentiras flagrantes y demás. Pero el hecho objetivo es que probablemente estos episodios tan lamentables tengan un costo en ese sentido, y bueno, será un costo que esperemos que sea el menor posible, pero creo que algún costo va a tener. En materia en relación con la dirigencia de esos países, tiendo a creer que puede ser menor, pero tampoco van a poder avanzar tanto sin tener en cuenta que esos acuerdos requieren algún grado de legitimidad, porque si bien son países que son monarquías o regímenes obviamente no democráticos, de todas maneras, aún así, algún nivel de legitimidad cualquier gobierno necesita tener. Bien. Sobre este punto, bueno, me guardo mejor para alguna otra, me parece que está bastante contestada. Bueno, hay otra pregunta para seguir la secuencia. Dice Miguel, ¿es libre la inmigración a Israel desde la Franja de Gaza? ¿Jamás la obstaculiza? Y depende de lo que se trate. Es decir, no nos olvidemos de que, a ver, hay una situación donde, primero, y vamos a aclarar, no existe una ocupación israelí sobre la Franja de Gaza desde hace muchísimos años. Desde 2007 que Israel se desconectó de Gaza. Entonces, cuando se habla de ocupación, estamos hablando de un concepto absolutamente equivocado. Y cuando desde el lado de Hamás se refieren a ocupación, lo que se refieren es a la existencia misma de Israel, porque creen que les están ocupando todo el territorio que ellos querrían. Entonces, cuando se habla de ocupación, no están hablando de Gaza. Es mucho más difícil el trayecto o pasar de uno a otro porque es una zona de absoluto conflicto. Sí es mucho más sencillo desde Judea y Samaria hacia Israel. Lo que vemos de los controles, los puntos de control, etcétera. Y esa tan criticada por momentos, el tan criticado muro, que no es el que ocupa toda la parte de la frontera, pero fue construido en su momento frente a una ola de ataques suicidas que se frenó definitivamente contra la población civil. Hay que tomar en cuenta, digamos, no es que es tan fácil pasar de un lugar a otro desde Gaza hacia Israel y bueno, viceversa ni que hablar. Aquellos que
supuestamente de Gaza quisiesen pasar de un lugar a otro eventualmente para trabajar, es muy probable que jamás los consideraría como traidores y no aceptaría que pudiesen tener esa libre visita. No así desde el lugar de la autoridad palestina. Es una situación absolutamente diferente. Dice Raúl, no sé si suma algo ahí, Mariano. En esa pregunta, si quiere sumar alguna respuesta. No, yo coincido con lo que se ha planteado. Creo que es muy importante que la opinión conozca la diferencia fundamental que hay entre cuando estamos hablando de Cisjordania y de Gaza, y de dos autoridades diferentes que están compitiendo por el poder. Lo fundamental acá es que Hamás está haciendo esta operación, todo indica que para lograr desplazar al partido Fatah de Abu Mazen del control de Cisjordania y del proyecto de Estado palestino. Dice Raúl, en ese conflicto solapado entre sunitas y chiitas, ¿por qué se disparan misiles desde el Líbano que responden a otra orientación religiosa? Bueno, ¿querés contestar vos, Mariano? No, hasta donde yo he podido averiguar, el ataque del Líbano es un ataque por ahora no demasiado significativo y me han dicho que no es de Hezbollah. Pero son informaciones parciales y digamos, provisorias, porque no lo podemos comprobar. En el Líbano, a su vez, hay una situación muy complicada, siempre es muy complicada y ahora lo es excesivamente. Yo agregaría algo para poder entenderlo. Esta idea del conflicto entre suní y shia que existe dentro de todo el mundo árabe tiene una excepción, y la excepción es cuando se trata de grupos extremos de buscar un enemigo común que es Israel. En esto están ambos de acuerdo y en esto ambos reciben ayuda de Irán. Jamás ha recibido ayuda de Irán a través de Sudán cuando no formaba parte de los acuerdos de Abraham, y esto lo hemos publicado en nuestra página del centro a lo largo el día de ayer, desde la idea que viene desde Khomeini y todavía de Jamenei el día de hoy, de solventar lo que es la resistencia entre comillas, la resistencia del pueblo palestino y los grupos que atacan a Israel. Mucha de la ayuda que recibe hoy Hamás la recibe desde Qatar. Y alguna de ellas la recibe a través de terceras vías por parte de Irán. Creo, a ver, no se trata de una situación periodística, pero creo que las 3 temporadas de Fauda enseñan muchísimo más a aquellas personas que quieren acercarse un poco al conflicto que cualquier medio periodístico que le permita a uno ver. Me quedó algo, ahora sí me acuerdo, sí, de lo que Mariano dijo y es importante. Los acuerdos de Abraham del año pasado y el anterior han cambiado el paradigma de Oriente Medio. Es decir, han puesto de manifiesto de que ya no se trata de un conflicto árabe-israelí, sino que es un conflicto entre Israel y los gobiernos de las autoridades palestinas, tanto Hamás como la autoridad palestina. Por un lado, porque no reconocen la existencia de Israel, y por el otro lado, porque no tienen ni la más mínima intención de negociar o sentarse en forma directa a tener negociaciones directas, porque esto implicaría el día de mañana de que en lugar de recibir la ayuda internacional y canalizarla como a ellos les parece que tienen que canalizarla, tendrían que hacer lo que hace cualquier Estado independiente: cobrar impuestos, tomar una determinada cantidad de medidas administrativas que no quieren tomar, y que prefieren, entre otras cosas, mantener el statu quo, utilizar parte de esos dineros para pagar subvenciones a aquellos que llevan adelante ataques terroristas. Fíjense ustedes que uno de los eventuales sucesores de Abu Mazen o de Abbas, que es la misma persona, es el presidente de la Federación Palestina de Fútbol, aquel que llevó adelante el famoso boicot contra el partido entre Argentina e Israel,
y que fue sancionado por la FIFA por esto, entre otras cosas, y que tanto a los nombres de los campeonatos, de los estadios y de los equipos llevan nombre de aquellos, entre comillas, mártires que fueron enviados a poder llevar adelante atentados terroristas y que luego sus familias son subvencionados por la autoridad palestina. Bien, Ariel, hay otra pregunta que dice, ¿jamás está en condiciones de soportar un ataque llegado el caso que este conflicto escale a otro nivel internacional si no se dan un acuerdo mediante el diálogo? ¿Están hablando de combate cuerpo a cuerpo? Es muy raro. Yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que Israel va a tratar de evitar a toda costa tener que hacer una incursión dentro de Gaza. Porque esto ya le significa no solamente recibir ataques con cohetes dentro de su población civil, sino que empezar a ver que los muertos son propios. Y esto le genera una situación interna que no está dispuesta a soportar. Ustedes saben que Israel no se puede dar el lujo de perder una sola guerra. Y el ejército de Israel es su propia ciudadanía. Todo ciudadano entre 18 y 45 años, luego de haber terminado los 3 años de servicio militar, forma parte de la reserva y tiene que cada tanto pasar a seguir brindando sus servicios al Estado dentro del ejército. Intentar una invasión dentro de Gaza implica la pérdida de vidas humanas que no quieren llevar adelante. Yo creo que van a seguir intentando hacer este tipo de operaciones quirúrgicas que le permita desarmar lo más posible a Hamas. Mariano. Bueno, esto me recuerda a una frase que hace unos días me comentaba un amigo que es desde allá de Israel, ¿no? Una frase muy famosa de Golda Meir. Golda Meir dijo, si nuestros enemigos deponen las armas, termina la guerra, pero si nosotros deponemos las armas, se termina Israel. Entonces hay que tener eso presente, es un dato que es inolvidable, es decir, es insolayable, no se puede desconocer. Hay veces que Israel es un país único, con las cosas buenas y las cosas malas, pero es un país, todos los países son únicos, pero si hay un país que tiene una característica irrepetible, es un país como Israel. Entonces, es un país que ha luchado todas las guerras, que como decía Ariel, no puede darse el lujo de perder una guerra porque está en riesgo su propia existencia. Y el pueblo judío es un pueblo que atravesó la experiencia traumática e irrepetible del Holocausto. Entonces, nosotros creo que uno en cierta medida no termina de incorporar ese dato, aunque uno lo sepa más, la magnitud que tiene ese dato histórico, no se puede desconocer. Por eso yo insisto que lo que es tan grave es que en la Argentina no se condene plenamente el terrorismo y se relativicen las cuestiones. Yo disculpen que insista con esto, pero creo que si a mí me han invitado a esta reunión, supongo que será, también yo tengo una experiencia, fui embajador allí, conozco un poco el tema, no soy un experto en el conflicto de Medio Oriente, no lo soy, lo conozco, pero no soy un experto, hay gente que sabe más que yo de eso, pero sí puedo opinar de política exterior argentina. Realmente la política exterior es la proyección que un país quiere hacer en el mundo, y eso en primer lugar son valores y principios, y nosotros tenemos que estar en contra de toda forma de terrorismo. Eso es lo primero que tenemos que mencionar. Por eso vuelvo a decir que es inaceptable que el gobierno argentino haya hecho lo que hizo la semana pasada. Voy a saltarme una pregunta para redondear un poco más esto que plantea Mariano. Dice, buenas tardes, quisiera preguntar cómo analizan la postura de la Cancillería argentina. Entiendo que la pregunta aquí, Mariano, apunta a entender el porqué, ¿no? Es decir, más allá de la postura, que está clara y que evidentemente es inaceptable, hay un punto acá que es entender por qué es esta la postura argentina. No lo sé porque le vuelvo a decir, la explicación que dieron después es muy mala, muy difícil de comprender. Hay quienes dicen que no lo escribió el canciller, que lo escribió el vicecanciller, que es una persona con tendencia muy izquierdista, no lo sé.
No lo sé quién lo escribió, pero los responsables son el presidente y las autoridades de la Cancillería. Esos son los responsables. Si lo redactó una persona por debajo, seguramente, pero se tienen que hacer cargo de eso. Lamentablemente es una pena porque la relación entre Israel y Argentina es una relación históricamente muy importante, muy positiva. Ha tenido mejores y peores momentos, pero yo sé que el embajador de Israel, argentino en Israel y la embajadora de Israel en Buenos Aires trabajan muy bien, están tratando de trabajar en materia de cooperación muy positivamente. Pero esta actitud que tomó el gobierno argentino es muy, muy negativo. Inevitablemente es muy negativo. ¿Algo para agregar ahí, Ariel? Mira, yo voy a dar una parte de algunos tips como para que la gente pueda saberlo. Hay algún momento en que la izquierda se desvió. Y el momento en que la izquierda se desvió tiene que ver con que los grupos a quien la Unión Soviética apoyó durante el año 1967 para la Guerra de los 6 días, perdieron. Y a partir de eso comenzó desde la Unión Soviética toda una campaña tratando de poner que el sionismo era el malo de la película, inclusive llegó a votarse en las Naciones Unidas una resolución que decía sionismo es racismo. Y parecería ser una mala palabra. Hace menos de un mes antes de empezar este conflicto, nuestra institución, el Centro Simón Wiesenthal, le mandó una carta a Cancillería pidiendo, por ejemplo, que no concurran a los eventos que van a organizarse para conmemorar la conferencia de Durban del año 2001. La conferencia de Durban del año 2001, entre otras cosas, fue la que instauró esta falsa acusación de apartheid sobre Israel. Y se transformó en un festín antisemita, el cual nuestra institución, que estaba presente como ONG, le hizo ver a los diplomáticos del mundo, los de los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, se dieron media vuelta y se fueron. Argentina se quedó y varios se quedaron en ese momento. Cuando uno va a escuchar a la izquierda y tiene esa cuestión romántica de pensar Palestina libre, laica y socialista, y yo les aseguro de que no hay nada más lejano de que Palestina se plantee como laica y menos socialista. Y que además hablar de una Palestina ocupando todo el territorio implica no reconocer la existencia de uno de los estados que llegó a existir como estado con más legitimidad que muchos otros, porque hasta Naciones Unidas propuso la existencia y votó su existencia. Y Argentina reconoció desde el año 1948-49, comenzó a tener relaciones con Israel. Y además una obsesión entendiendo de que conocen maravillosamente este conflicto, y hay otros conflictos en el mundo de los cuales no levantan la voz y son, yo no puedo decir peores o mejores, pero las violaciones a derechos humanos en Venezuela, Afganistán, Nigeria, China con los uigures, lo que sucedió con Siria mientras la fueron desmembrando, nunca lo escuchamos ni lo vimos en los diarios con la misma forma que se le pone, inclusive como Mariano bien explicó, es Israel atacó abajo después para devolver los cohetes que recibió. Bueno, podría hablar mucho sobre este tema, pero sigamos con la pregunta. Nora dice, ¿qué pasa entre los israelíes, judíos y árabes? Israel es un estado democrático, casi diría que es uno de los únicos estados democráticos de la región, en el cual cualquier ciudadano árabe tiene el mismo derecho de presentarse a elecciones. De hecho, de los 120 diputados, entre 10 y 12, que es casi un 10% de los diputados, son de origen árabe, y a Israel hay ciudadanos y funcionarios cristianos, drusos, de origen árabe cristiano, árabe musulmán, ateos y de lo que ustedes quieran. Hay una situación a la que se refiere y que se refieren habitualmente hablando de
refugiados palestinos, palestinos que se retiraron del territorio cuando fue la guerra de independencia, donde quiero dejar claramente de que nadie los echó, sino que los países árabes que decidían atacar en lo que terminó en la guerra por la independencia, le dijeron, retírate que cuando ocupemos todo volvés. Y esa gente se quedó fuera de su territorio. Aún así, y lo que no se dice, es que la independencia de Israel es cierto que generó que muchas personas que se autoperciben como palestinos estén viviendo en otros lados, pero 1,5 millones de ciudadanos judíos que vivían en los países árabes fueron echados. Y de eso nadie absolutamente dice absolutamente nada. No hay el mismo derecho que pueda tener un ciudadano judío o un ciudadano ateo o un ciudadano cristiano en estos países de los que estamos hablando, y quiero ser claro y categórico. Belén, por ejemplo, o Nazaret tiene cada vez, y que son la cuna del cristianismo, tiene cada vez menos cristianos, y la vida de un cristiano en esas dos ciudades es cada vez peor. Mariano, algo para agregar ahí. Quiero, adhiero y por supuesto que es un problema muy serio este tema de que si esta situación complica la coexistencia, la convivencia entre ciudadanos israelíes de distintas religiones, ¿no? Que tiene complejidades, pero que se había avanzado mucho. Esperemos que sea lo menor posible este tema. Ha habido casos de agresiones durante el fin de semana, creo. Bueno, sí. Hoy me decían que se habrían contenido un poco, ojalá que así sea. Una de las estrategias, perdón que agrego, una de las estrategias que Hamás tenía era apuntar a los ciudadanos árabes en Israel para poder levantarlos y que tengan apoyo desde adentro, tipo caballo de Troya. Bien, aquí aparece otra pregunta de Susana. Dice, en las elecciones postergadas en Palestina, Abu Mazen temía que ganara Hamás. ¿Por qué los palestinos votan a Hamás? ¿Les conviene en alguna medida? No es que le conviene o no le convienen. Perciben al gobierno actual de la autoridad palestina como corrupto. O sea, esto todo que yo les comentaba, ellos viven en maravillosas mansiones con un alto nivel económico, y nada de toda esa ayuda que reciben se ve en la vida cotidiana de los ciudadanos palestinos. Es preferible echarle la culpa a otro, no están de acuerdo en sentarse a hacer negociaciones directas, porque no vaya a ser de que lo consigan. Entonces, ¿qué puede suceder con ellos el día de mañana? Es muy difícil. Por eso no pueden someterse a elecciones porque la van a perder. Dice Carlos, territorialmente hablando, dos preguntas. Uno, ¿Israel quiere recuperar Judea y Samaria o está de acuerdo en que pertenezcan definitivamente a la ANP? ¿Por qué luego de las guerras de los 6 días y del Yom Kippur, la franja de Gaza no fue anexada a Israel? A ver, en determinado momento no es que fueron anexadas, sino que fueron lo que se llamó territorios en disputa. En 2007, como dijimos, Israel entendió que tenía que retirarse de Gaza. Aquí voy a ser claro y no te puedo dar una respuesta contundente porque cada partido en Israel tiene una postura distinta. Pero yo entiendo que lo más posible es que dentro de lo que uno percibe como Judea, Samaria o Cisjordania o el nombre que podamos darle, hay zonas más altamente pobladas o densamente pobladas por ciudadanos de carácter árabe y algunos de ciudadanos judíos. La idea es ver una posible, qué es lo que pensaba la hoja de ruta fijada en Oslo, que fijaba zonas determinadas como A, B y C, en la cual qué tipo de ciudadanos había en cada uno de los lugares para prever cuál debería ser el día de mañana la división. Y por supuesto hay todo un conflicto referido al estatus de Jerusalén. Pero yo creo que vas a encontrar en los dos sectores ciudadanos comunes que quieren la paz, que quieren convivir, y la muestra más clara y concreta es lo que surge de los acuerdos de Abraham.
que no son caídos del cielo, y acá por ahí me voy a atrever a entrar en un territorio que es más de Mariano, pero mío, pero voy a dar mi idea. Los países árabes sunitas, además de temer el expansionismo de Irán, entienden de que el dinero que les entra por el petróleo no les va a durar siempre, porque el petróleo no es un bien que vaya a ser utilizado de acá a 100 o 200 años. Por lo tanto, tienen que diversificarse. Y entienden que hacer la paz con Israel, que les puede dar lo que no tienen respecto a tecnología, a cómo transformar el desierto en un vergel, o cómo trabajar en conjunto, les puede servir muchísimo más que seguir manteniendo el status quo. Y eso es lo que transformó y cambió la idea de la región. Y esto es lo que hace de que la autoridad palestina se empiece a quedar sin ese apoyo unánime que tenía desde los 3 no de Khartoum. Es decir, que la Liga Árabe dijo no reconocer a Israel, no negociar con Israel, y no negociar y no encontrar la paz con ellos. Y esto de a poco empieza a perder significado porque no les sirve. Y porque entienden de que los palestinos ponen el carro delante del caballo y no les interesa en ningún momento, o quiero ser claro, no los palestinos, sino los actuales dirigentes de los palestinos están manejando esta situación. Gracias, Ariel. Hay una pregunta que creo ya está contestada, que es la de Edgardo, ¿qué probabilidades existen para que el ejército israelí ingrese a Gaza? Lucas pregunta, ¿cuál es la influencia del régimen de Irán en el marco de esta escalada de violencia? Creo que yo di mi posición y creo que es absoluta. Irán ha declarado no una, sino todos los días en forma oficial que su política es no solamente la destrucción del Estado de Israel, el desconocimiento del Holocausto y llevarse puesto a todos los judíos del mundo, y nosotros en la Argentina tenemos un ejemplo claro y concreto de que ese fue el ejemplo. Para ellos es lo mismo una representación de un Estado judío que la Mutual, donde la comunidad judía daba trabajo, se ocupaba de los cementerios, o regulaba las escuelas, o buscaba cómo ayudar. Para ellos era exactamente lo mismo, era dañar en donde podían dañar a la soberanía argentina, que en aquel momento tenía su propia historia con Irán, y al mismo tiempo pegarle a la comunidad judía en otros lados del mundo. Yo no sé si ustedes lo saben, pero desde el Estado de Irán hay concursos de historietas para ver quién presenta una mejor historieta sobre la negación del Holocausto, y financiar todo este tipo de actividades. Y no solamente en Irán, sino llevar el conflicto al exterior. Su participación, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy, muy claro y concreto. El año pasado nosotros denunciamos, para esta misma época del año, que un presunto instituto de intercambio cultural iraní-latinoamericano con sede en Caracas era quien generaba todas las imágenes que sostenía que los judíos éramos el COVID y que como tal había que destruirlo. Así que la presencia en América Latina a través de la puerta que le abrió Venezuela es innegable. Dice Hugo muy claro, realmente entendible la posición de nuestro gobierno. Antes que se me escape, Santiago le pide a Ariel que repita el nombre del asedio, película que recomendó recién, así que si podemos, Ariel, repetir. Fauda. Está Fauda. En Netflix las 3 temporadas. Perfecto. Y Jorge dice, quisiera recordar que muchos de los antiguos montoneros que hoy gobiernan hicieron cursos con la OLP de Arafat, aprendiendo tácticas terroristas que fueron empleadas, por ejemplo, en el atentado contra el ministro Walter Klein. Por lo tanto, no pueden sorprender demasiado las manifestaciones del presidente y su canciller, dice Jorge. Susana más abajo dice, Israel es un estado integrado por bastante inmigración de numerosos países, ¿no? Me refiero a que es multicultural, más de 5 millones de habitantes. ¿Cómo juega alguien como Netanyahu, que entiendo es del Likud, una fuerza sionista, algo fundamentalista con el pueblo israelí en su conjunto? Alguien que luchó por la paz, como creo que fue Begin o Rabin, no tengo claro su nombre, pero vi el monumento en Tel Aviv.
donde fue asesinado a quemarropa por fundamentalistas, me inclina a preguntar sobre lo que ocurre internamente en Israel para resolver del mejor modo posible este conflicto. Gracias, dice Susana. No sé si Mariano o Ariel quieren hacer alguna reflexión sobre esta pregunta. No, yo creo que es cierto, cuando después de los acuerdos de Oslo, el primer ministro en un momento dado era Yitzhak Rabin, en el año 95, fue asesinado por un fanático. También es cierto que perdió su vida a manos de otro fanático, el entonces presidente de Egipto, muchos años antes, en 1981, Anwar al-Sadat. Y bueno, sí, son mártires de la paz, Sadat, Rabin. Bueno, es así. ¿Qué podemos decir? Es una tragedia. El asesinato de Rabin fue una cosa conmocionante para el Estado de Israel y para el mundo. Pero es muy difícil opinar sobre estas cuestiones. Yo a veces, tal vez sea un poco, disculpen que por ahí de pronto no hago todos los comentarios que querría hacer o opinar, pero tengo que ser prudente. No quiero hablar sobre política interna de Israel, no me parece que sea lo que corresponda. Tengo mis pensamientos y mis opiniones, pero no las puedo hacer públicas. Yo ya no soy embajador, pero lo fui y no es algo elegante que yo esté opinando sobre la política interna de Israel y si Netanyahu es un buen o un mal primer ministro. No me gustaría que un embajador de Israel o de cualquier otro país opine sobre la política argentina. Así que no lo puedo hacer, aunque tengo mi opinión sobre cosas buenas y malas de lo que allí sucede y de algunas situaciones. Lo que quiero es hablar de la política argentina. Y la Argentina, vuelvo a decir, es un país democrático que le ha costado la democracia, que ha pasado situaciones muy difíciles, pero hoy es un país democrático y tenemos que en todo momento preservar la libertad y la democracia. Y en cuanto a la política exterior, hacer una proyección de los valores democráticos y de la adhesión a la cultura occidental. Nosotros pertenecemos a la periferia de Occidente, pero somos parte de Occidente. Y Occidente es respetar al individuo y al hombre como centro del universo y respetar la dignidad humana y los derechos humanos. Y por lo tanto hay que repudiar el terrorismo en cualquiera de sus formas. Bien, Mariano, hay varios comentarios interesantes. El único punto que quería agregar de la última pregunta es, a ver, yo tampoco quiero hablar de política israelí porque me parece que no es el tema, pero Netanyahu está lejos de ser un fundamentalista. Sí es una persona de una ladura, eso no me cabe la menor de las dudas, y para un país que es atacado de la forma que es atacado, y ofrece sentarse a negociar, y ofreció 1000 veces sentarse a negociar, y desde el otro lado lo que no quieren es negociaciones directas, sino que te aprieten, perdón la expresión, en todos los foros internacionales, para sacarte cosas, pero no para, pero no negociar. Esto genera de que la propia población elija a alguien duro que lo vaya a defender y no a alguien que se sienta a negociar porque no tenés con quién. Es decir, esto creo que es lo que uno puede mirar desde afuera, pero no es creo que no es, hay verdaderamente otros que son fundamentalistas, y no es el caso de Netanyahu. ¿Allá no? No, lo que quería mencionar es una cosa que se habló recién sobre los palestinos, ¿no? Esto es un hecho histórico. En el año 2001, en enero del 2001, cuando estaba terminando la administración Clinton, en esos meses previos, Clinton había estado impulsando un acuerdo entre los palestinos y los israelíes. En ese momento el primer ministro era Ehud Barak, que le había ganado las elecciones precisamente a Netanyahu en el año 1999 y había logrado desplazarlo a Netanyahu de su primera temporada como primer ministro. Y Barak había negociado con Yasser Arafat, que todavía vivía, y a último momento, estando en Washington, Arafat se retiró de las negociaciones cuando Israel había hecho la propuesta de paz más grande de toda su historia. Le otorgaba una serie de concesiones y demás enormes que habían sido precisamente muy criticadas
por la derecha israelí, en ese momento por Netanyahu, que era jefe de la oposición y que había sido el primer ministro anterior. Y aún así, Yasser Arafat se retiró y de alguna manera lo dejó a Clinton colgado del pincel. Esta es la verdad. Si ustedes leen las memorias de Clinton, van a ver que Clinton dice que su mayor error fue haber confiado en Arafat. Y en la reunión de transición con George Bush hijo, que es el presidente que inició su presidencia el 20 de enero del 2001, él le dijo, no confíes nunca en Arafat, porque me hizo esto. Lo que quiero decir es un hecho histórico ese. Esto me recuerda a otra frase muy importante de un canciller israelí, Abba Evans. Los palestinos nunca dejan pasar una oportunidad de perder una oportunidad. Lamentablemente, esto es una realidad. Y las principales víctimas son los habitantes de esos territorios, desgraciadamente. Esta es una realidad. Lo que decían acá, creo que decía Ariel, están muy enojados con ellos porque el liderazgo es visto como un liderazgo corrupto, ineficiente, absolutamente incapaz de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, el de Abu Mazen y su corte en Ramallah, en Cisjordania. Pero aún así, lo otro es infinitamente peor. Hamás es una organización terrorista directamente que controla Gaza desde el 2007, cuando Israel se retiró de Gaza en el gobierno de Ariel Sharon en el 2005-2006. Aprovecho, para agregarte a al episodio que Mariano contaba, Arafat se retira y da comienzo a la primera intifada. Es decir, a volver a su territorio y decir, vamos a levantarnos contra ellos con piedras en las calles, y esa es la imagen que dejó. Es decir, dejó la mesa de negociación donde había obtenido casi todo lo que podía haber ido a buscar, pero bueno, es eso que decimos, si consiguen eso y se tienen que transformar en una administración verdadera, toda la ayuda exterior que reciben, que inmediatamente se transforma en armas o se transforma en seguir manteniendo sus privilegios, se pierde. Nos va quedando poco tiempo, no queremos abusar de la generosidad tanto de Ariel como de Mariano. Hay muchas preguntas, quiero transmitirle alguna y le pido 1000 disculpas a los amigos que nos han planteado ahí inquietudes, comentarios, que no podamos leer todos, la verdad que hay muchísimos. Dice Carlos, ¿le parece, y creo que esta va para Mariano, que esta postura argentina es coherente con otras que mantiene este gobierno argentino? Bueno, es discutible ese tema. El gobierno de Alberto Fernández, en alguna medida, es el cuarto gobierno kirchnerista. Expresa extremismo y no representa la función. Me parece que alguien opinaba. Sí, ahí. No, el gobierno de Alberto Fernández se puede ser visualizado como la cuarta administración kirchnerista. El kirchnerismo tuvo una política exterior en los 3 periodos anteriores que fue crecientemente adoptando una posición antioccidental. Al comienzo tenía una política exterior relativamente pragmática, pero a poco de andar hicieron un desastre para la política exterior argentina, que fue la cumbre de Mar del Plata, no hay que olvidarlo. Eso cuando el canciller era Bielsa, y el principal instigador de esa reunión, en la que agredieron al presidente de los Estados Unidos y cancelaron la posibilidad de que se firmara el ALCA, que podemos discutir si el ALCA era bueno o malo, pero lo que usted no hace es invitar a una persona a su casa para agredirlo, y menos al presidente del país más poderoso de la Tierra, que nos guste o no, son los Estados Unidos. Ese error catastrófico en la política exterior argentina la hizo Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, el canciller Bielsa, hoy embajador en Chile, y el señor Tayana, hoy senador, que era el vicecanciller, que era el que manejaba realmente la Cancillería. Eso fue una catástrofe. Y después siguió en una alianza con Venezuela, con Hugo Chávez, con el chavismo, una adhesión a las políticas del Foro de San Pablo, y Cristina terminó firmando un pacto con Irán. Esa es la historia del kirchnerismo, nos guste o no nos guste. Lo digan o no lo digan. Y ahora están disfrazados de una cosa pragmática, nombraron algunas personas que son presentables, diría, pero la política siempre es en contra de Occidente, en contra de los valores de la libertad, en contra de los valores
que uno tiene que defender. No quiero hacer nombres, no quiero personalizar, pero es muy lamentable lo que está ocurriendo y hay que criticarlo y creo que es imperdonable. Porque la Argentina, vuelvo a decir, la Argentina había avanzado mucho en la década del 80, en la década del 90, a principios de los 2000, con los problemas que teníamos y todo, aún así, los 3 o 4 primeros gobiernos de la democracia argentina habían avanzado en un camino de democracia, el de Alfonsín, el de Menem, el de la Rúa y el de Duhalde. Pero bueno, los Kirchner lamentablemente llegaron al poder sin una agenda, tal vez tenían una agenda para otros temas, no tanto en la política exterior, pero a poco de andar se dieron cuenta que podían hacer muchos negocios con Irán, no con Irán, con Venezuela y con todo el bloque antioccidental que terminaron con Irán. Bueno, creo que eso es lo que hay que denunciar. Última pregunta y después los libero a ambos y vamos cerrando este evento con alguna reflexión final, que tiene que ver con la posición de Estados Unidos. Susana pregunta ahí, ¿qué piensan de la posición de Estados Unidos actual con relación al conflicto? No sé si Ariel primero, Mariano. Es más el terreno de Mariano que el mío, pero creo que es un intento de volver a algunos errores que se evidenciaron durante la política de Obama, pensando que si obligaban a las partes o pensando en una eventual bondad de una negociación, en lugar de, fíjense ustedes, no voy a hablar ni a favor ni en contra de Trump, sino de su política hacia la región. La política de Trump logró de que en 4 años no hayan conflictos armados en una zona que siempre los tuvo, y logró no solo lo de estos conflictos, sino la paz con 4 países y el camino que de haberse seguido hubiese generado para muchos otros. Romper con eso y volver eventualmente, creo que es el kit de la cuestión, es reconocer otra vez una negociación con Irán. Que Irán tenga dinero otra vez es terrorífico para la zona. Mariano. No, yo con respecto a Estados Unidos, lo que creo que tenemos que visualizar claramente es lo siguiente. En el mundo actual, los Estados Unidos siguen siendo el país más importante de la Tierra. El segundo país más importante de la Tierra es la República Popular China. Y el tercero es probablemente la Federación Rusa, salvo que se considere Europa en su conjunto. Pero los Estados Unidos siguen siendo el país más importante en este mundo, nos guste o no nos guste, con independencia de lo que haga la República Argentina y el gobierno argentino. Y en materia de política exterior, una potencia mediana como la Argentina, con todos los problemas que tiene la Argentina, tiene que hacer una lectura realista de cómo es el mundo. No puede imaginar un mundo que nos guste. No, el presidente de la República, ustedes han visto en algunas declaraciones, dice que quiere cambiar las reglas de juego del sistema financiero internacional, que quiere hacer un nuevo curso civilizatorio, que la pandemia hay que aprovecharla para que seamos más buenos. Bueno, todas son expresiones muy nobles, muy interesantes, pero no va a ocurrir nada de todo eso. Lo que tiene que hacer la Argentina es tener las mejores relaciones posibles con el resto del sistema internacional. Y en ese sistema internacional los Estados Unidos son el actor más importante aún hoy. Y en ese esquema, la relación con un país como Israel es muy importante también para los Estados Unidos, porque en la política hacia Israel es casi un tema interno de la política norteamericana. Si no lo quieren entender, lo único que van a conseguir son malas noticias. Cuando la Argentina firmó el pacto con Irán en el 2013, eso fue leído pésimamente mal en Estados Unidos, por los dos partidos, por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata. Claro, un año antes el canciller argentino había abierto una valija diplomática de un avión militar de los Estados Unidos, había hecho un desastre con los americanos, obligó a que el Pentágono tuviera que cambiar todos los sistemas de seguridad en ese momento. Imagínense lo mal que puede caer eso en un país como Estados Unidos. Y lo más triste de todo esto es que trajo costos enormes para la Argentina. Lamentablemente, después
cuando el gobierno que sucedió al de Cristina Kirchner había reencauzado las relaciones con la mayoría de los países de Occidente, con todos los países de Occidente, pero especialmente con Estados Unidos, con Israel y demás. Lamentablemente en un año y medio este gobierno ha vuelto a deteriorar las relaciones. Y lo ha hecho deteriorando las relaciones con prácticamente todos los países de nuestra región. Porque la Argentina hoy tiene una relación muy mala con el Brasil, muy mala con Colombia, muy mala con el Paraguay, con Chile y con prácticamente todos los países. Es decir, han deteriorado todas las relaciones con Sudamérica. ¿Por qué? Porque hacen una política exterior basada en la ideología y en caprichos personales. Bueno, desgraciadamente todo esto trae costos muy grandes para el país y esperemos que puedan recausarlo. Le pido una reflexión final a Ariel, una reflexión final a Mariano, para cerrar. Ya hemos abusado muchísimo de su generosidad. Ariel, un minuto final para llevarnos una reflexión a casa. Yo creo que el resumen de todo esto es, tenemos desde uno de los lugares del conflicto, una parte que pide no solamente ser reconocido, la paz, y ofrecer a cambio de ello todo su know-how para poder vivir mucho mejor, poder derramar bienestar sobre la región en paz, que los demás ya lo están viendo. Y desde el otro lado lo único que se ve es intentos de matar, de sacarlos de la faz de la tierra, de expulsión, y hay muchísimo más como para poder explicar. Como dije al principio, es inagotable el tema. A toda la gente que eventualmente se ha quedado con ganas, las redes sociales hoy nos permiten estar en contacto. No lo dije al principio, pero está bueno comentárselos. Yo dirijo en América Latina una institución internacional, mundial, que tiene más de 400.000 miembros en el mundo, dedicada a denunciar al racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo, por supuesto, y el terrorismo. Son los 5 puntos que nosotros, contra los que nosotros luchamos, buscando las mejores prácticas. Y a mí me toca dirigir esta institución en América Latina y su sede está en Buenos Aires. Tenemos las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, en nuestra página de internet, Centro Simón Wiesenthal Latinoamérica, nuestra página de Facebook y Twitter. Aquella persona que se quedó con dudas y quiere seguir charlando y saber más de lo que hacemos, que es mucho, y habíamos hablado en algún momento con Alberto, que algún día les contaremos el trabajo que hacemos contra el odio en las redes y el ciberterrorismo, que realmente es algo creativo y bueno que podemos ofrecer a la sociedad con mucho gusto. Y como siempre, un placer haber compartido este rato con Mariano, así que los dejo con esto. Mariano, reflexión final. No, muchísimas gracias a la Fundación. También felicitaciones, por supuesto, a Ariel Helblum por el trabajo que hace el Centro Wiesenthal desde hace tantos años y en todo el mundo. Es una lucha verdaderamente admirable en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y mi reflexión es es lo que decía al comienzo. Creo que nosotros los argentinos tenemos muchos problemas pendientes, tenemos que resolver muchas cuestiones, pero si hay algo de lo que podemos estar orgullosos es de la convivencia que tenemos en la Argentina, que es verdaderamente admirable, es un ejemplo, y que apenas hay un problema, que a veces hay, desgraciadamente, algún hecho de antisemitismo, estos días hubo unas pintadas y demás, apenas hay alguna, hay que denunciarlo y hay que condenarlo, pero felizmente son expresiones minoritarias y marginales. Creo que en eso nos tenemos que sentir orgullosos de la sociedad que hemos construido, pero tenemos que, en materia de política exterior, saber que tenemos que proyectar esa idea de convivencia en el mundo y no utilizar la política exterior como una herramienta al servicio de una ideología que solamente divide y nos trae atraso. Eso es fundamental. Así que creo que son compartimentos que no necesariamente están cerrados, porque si no, la gente tiende a pensar que la política exterior es una reunión en las Naciones Unidas, o un foro de sabios, o de quien sea, o la ridícula imagen de ver gente en un cóctel en una embajada.
No, señores, la política exterior es la proyección de un país hacia el mundo y la herramienta para que ese país esté conectado con el resto de la comunidad internacional. Y eso tiene que estar basado en una serie de valores y de intereses comunes. Así que muchas gracias, Alberto Medina, por invitarme, y un gusto haber compartido con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Ariel, gracias a todos los que nos acompañaron. En un par de días vamos a estar con este material en redes sociales también, así que la invitación para aquellos que no lo agarraron desde el principio, o que quieren recomendárselo a algún amigo, vamos a estar compartiéndolo con todos ustedes y con los oradores para que también ellos puedan difundir el material. Gracias por la paciencia y por el tiempo de esta tarde. Hasta pronto. Hasta luego.